Buenas tardes. Damos comienzo a la clase de análisis estructural. Eh, en la clase anterior del jueves pasado dimos una introducción somera sobre la materia. Ahora vamos a ir al detalle, comenzando con el primer tema de análisis estructural. En la clase anterior éramos pocas personas. Yo calculo que será por lo que todavía estaban con las inscripciones. Ahora veo que son 17 los que están en lista. Creo que deben haber más. Por lo pronto, quería avisarle que existe un aula virtual, creo que la mayoría ya lo sabe, y en el aula virtual están los apuntes con los cuales vamos a trabajar a lo largo del año. Eh, yo todos los años los reviso a los apuntes y voy aportando más material o poniendo más apuntes, así que este año no va a ser distinto de otros años. Y los apuntes en general son del tipo guía, tienen contenido mínimo como para dar el tema. Eh, a medida que yo voy dando el tema, voy explicando muchas cosas y eso ustedes lo pueden plasmar en la hoja o en lo que ustedes tengan para escribir y así complementar lo que se da en la teoría. Lo mismo, la bibliografía también está dispuesta en el aula virtual, ya lo hemos visto, y lo que corresponde a los temas que vamos a tocar durante eh, las clases. Los días miércoles van a tener con el ingeniero Bermejo a partir de las 22. Él hace uso del WhatsApp para comunicarse con ustedes con los trabajos prácticos. Y los días jueves, yo puse hoy la clase 18:45 porque ayer estábamos hablando de los horarios. Capaz que la cambie a la hora 19, pues yo tengo una clase hasta las 18:30, entonces quisiera tener un poquitito más, unos minutos más como para poder ingresar no tan apresurado entre una clase y la otra. Así que capaz que cambiamos a las 19 horas el comienzo. ¿M? Y si necesitamos más tiempo, los días miércoles le vamos a pedir al ingeniero Bermejo las horas y vamos a dar clase esos días. Así que 15 minutos 15 más o menos lo podemos recuperar con clase del miércoles, de las cuales yo le voy a avisar con anticipación que voy a dar las clases así. Bien. Eh, Algunos detallecitos con respecto a la materia. Yo dije que dentro del Zoom traten de poner una foto, así yo lo identifique a cada uno, si no aparece un nombre solamente. eh, Aquel que haya puesto una foto, que le indique al que no sabe cómo poner una foto, o puede poner el video en vivo de cada uno si uno quiere para participar, también es válido. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, Sí, ingeniero. Sí, profe. ingeniero, tengo una consulta respecto a las clases. Sí, diga. Ah, quería saber si dan clases de consulta Sí, por el vamos a tema de poner un los horario prácticos. de consulta eh, para el tema de práctico. Eso ya lo conversan con el ingeniero Bermejo. Los días miércoles de 22 a 23, él está en línea por el WhatsApp y ahí le pueden consultar en ese mismo día lo referente a los trabajos prácticos, algunos ejemplos. También lo pueden hacer conmigo si así lo desean. Este, ¿Cómo podrían ser algunos tipos de consultas? Que nos envíen la duda por el WhatsApp, alguna foto e indiquen cuál es el problema como para identificarlo. ¿M? Y de ahí dar una respuesta al mismo. En realidad la consulta va, por lo menos
yo pensaba que podría ser así como, por ejemplo, si quiere ser virtual, así por Zoom, porque por WhatsApp a veces es difícil explicarse. Bueno, eso lo tendrían que hablar con el ingeniero Bermejo en la parte práctica. Conmigo no tengo problema con el Zoom. Por ahí este, yo voy a disponer de algunos tiempos como para poder verle esa situación o plantear un día en particular para darle consulta sobre algo puntual. Si es algo más general, en la misma clase puedo darle la respuesta vía Zoom. No habría ningún problema en ese sentido de responder una pregunta, ya sea a nivel personal o en general, de algún problema que puedan tener ya sea con la teoría o con la parte práctica. Perfecto, gracias. Bien. Lo que quisiera es que me avisen si va cambiando la pantalla a medida que voy avanzando, porque tenía un problema con el PowerPoint, no sé cuál será el problema, todavía no lo puedo identificar, si no voy a tener que pasar a otro tipo de presentación. Me avisan, ahora recién había una presentación, he pasado a una segunda hoja, no sé si se está viendo. No, profe, Que no la- pasó a nueva presentación. Aparece la diapositiva 1. no aparece la Así, definición de estructura. no. Ajá, bien. Si no, no está cambiando, entonces voy a cambiar, lo voy a presentar con un PDF directamente, así podamos avanzar. Ya lo voy a tratar de solucionar el tema de PowerPoint. Me voy a desvincular en la pantalla y me esperan unos segunditos, hacemos el cambio. Bien, haya cambiado, se ve la definición. Ahora Sí, sí. profe, eso. Sí, Bien, comencemos entonces. Eh, Para hablar de la materia de análisis estructural, lo primero que deberíamos definir es la estructura. La estructura definida en forma general eh, puede representar muchas cosas. La estructura de la célula, la estructura atómica, la estructura del cuerpo, etcétera, etcétera. A nosotros nos compete la estructura del punto de vista de la ingeniería civil. ¿Mm? Entonces, la definición está referida a ese tipo de definición. Entonces, la estructura es la disposición y orden de las partes o elementos dentro de un todo. Es decir, tiene una determinada orden, está, eh, está formada por partes, ¿m? Elementos, barras, que forman una estructura en general. En forma particular, la estructura es la que sustenta a todas las construcciones sometidas a solicitaciones de cualquier tipo. Cargas, temperaturas, vientos, sismos, etc. Así como el esqueleto soporta la estructura del cuerpo,
y lo mantiene de pie, no solamente, bueno, en este caso, no solamente con los músculos, sino que soporta la carga en sí. La estructura, desde el punto de vista de la ingeniería, es la que soporta todas las solicitaciones a las que va a estar sometida en el periodo de vida a la que la vamos a diseñar. Y de hecho, las solicitaciones pueden ser diversas, de las cuales a medida que avancemos en el curso vamos a ir detallando cada una de ellas o por lo menos mencionándolas y el efecto que tienen en la estructura que nosotros queremos analizar y diseñar. Dentro de lo que es el tratamiento de una estructura está el análisis estructural, el análisis y el diseño estructural. ¿Qué es el análisis estructural? Predicción del comportamiento de una estructura dada bajo cargas prescritas y otros efectos externos, o bajo ambas influencias, como movimiento de apoyo y cambio de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos de una estructura que sustenta a una edificación, cualquiera sea, y de cualquier uso, y necesitamos saber a qué solicitación está sometida, ¿m? Para luego, a partir de ello, poder dimensionar en cualquier material, acero, madera, hormigón armado o lo que sea. Entonces es necesario conocer ese comportamiento de la estructura. Es lo que nosotros vamos a hacer un análisis del comportamiento de la estructura, para en base a eso poder diseñarla y poder verificar sus partes. ¿Cuáles son las características más importantes en ese análisis que nosotros lo vamos a hacer a lo largo del curso con los distintos métodos que vamos a presentar? Los esfuerzos o resultantes de esfuerzo, fuerzas axiales, fuerzas cortantes o momentos flexionantes. Es decir, diagrama de momentos, cortes normales, torsores, etcétera, que se presenten en la estructura, en una valla simple, en un conjunto de vigas, en un pórtico, en un reticulado o en cualquier estructura a la que vamos a analizar. Ustedes ya en estabilidad 1 ya han hecho un tipo de análisis de estructura del tipo isostáticas, en donde han analizado esos tipos de esfuerzos debido al estado de carga actuante en la misma estructura. Otro elemento, característica importante, aparte de los esfuerzos que debemos conocer para poder hacer un buen diseño de esa estructura, son las deflexiones o flechas, es decir, la deformación que tiene esa estructura. Porque si bien una estructura puede tener una deformación visible, pero puede cumplir su cometido, nada más que estéticamente da la impresión como que ya se rompe, ya se cae, etcétera, etcétera. Entonces, la limitación de flechas y de flexiones en algunos casos es importante y en otros, debido a normas establecidas en el medio, que nos limitan lo que corresponde a desplazamientos y flechas en una estructura. Y otro elemento importante o característica a tener en cuenta son las reacciones en los apoyos en las que se sustentan todas las estructuras, es decir, la estructura no existe para nosotros solamente en el aire, sino está apoyada en un medio, en este caso en el suelo, a través de una cimentación. Nosotros llegamos hasta la reacción del apoyo nada más. Después ese análisis es posterior en otras materias. Si alguno tiene dudas, puede ir preguntando a medida que voy avanzando. Este es un poco el análisis general de lo que es la materia.
Dentro del análisis estructural, es decir, predecir ese comportamiento y conocer parámetros importantes para poder tener un buen sistema estructural desarrollado, tiene que ver también con el diseño estructural. ¿Qué dice del diseño estructural? El desarrollo del proyecto de una estructura y que se apoya en normas y preceptos que surgen del análisis estructural, así como también reglas prácticas y empíricas de todo proyectista estructural. Es decir, si yo necesito hacer un edificio, hay estructuras ya muy utilizadas, muy analizada, que ya se conoce el comportamiento, del cual podemos hacer uso para nosotros desarrollar nuestro tipo y diseño estructural en un edificio. Si fuese un puente, el diseño de un puente, hay características y tipo de puente de acuerdo a lo que nosotros necesitemos en la parte real. Lo mismo así con cualquier otra estructura. Hay muchas estructuras ya estudiadas y se conoce en demasía el comportamiento estructural. Entonces, eh, podemos hacer uso de todo ese conocimiento para desarrollar nuestra estructura. En el caso de que esa estructura sea una estructura combinada, entonces ya hay que hacer algunos tipos de análisis más profundo para conocer el comportamiento de esa estructura. Por supuesto, dentro del diseño estructural, el ingeniero estructural tiene un conocimiento también empírico y práctico de cómo es el comportamiento. A lo largo de la materia, aparte de brindarle conocimiento de cómo se puede desarrollar una estructura de cualquier tipo que fuere, el conocimiento empírico y el conocimiento de la estructura y la predicción con solo la observación también es de importancia también para el ingeniero. Es decir, conociendo una estructura, saber ya cómo se va a comportar sin haber hecho ningún cálculo previo, tener una idea de ese comportamiento con respecto a las flexiones, con respecto a las deformaciones, al estado de carga, a las dimensiones. La experiencia del ingeniero estructural le da esa capacidad y eso también se tiene en cuenta cuando se hace el análisis y el diseño estructural. Bien, la estructura parte de, o el diseño de esa estructura parte de un edificio real, es decir, ya sea un ingeniero o un arquitecto que diseñó una estructura X determinada, sobre esa estructura real nosotros tenemos que proponer un modelo. Un modelo que se adecue fielmente, o por lo menos en su gran medida, a esa estructura real. Porque puedo tener una estructura real y ese modelo que yo estoy proponiendo no comporta la condición real de esa estructura. En eso está todo lo que venimos hablando. Del análisis estructural a través de todos los diseños que se han hecho en el mundo y de todos los edificios y de todas las estructuras, las reglas prácticas, todo, sale ese modelo también. ¿Qué características pueden tener? Por observación, ese modelo estructural puede salir por comparación de otra estructura, con la descripción de cómo es esa estructura, es decir, la estructura va a tener un comportamiento o una predicción de este tipo, entonces el modelo tiene que adecuarse a eso. ¿Cómo se hace la formulación del modelo? Es decir, si hablamos de una estructura de un edificio, hay modelos de edificios de los cuales las normas nos guían para decir cuáles son los mejores comportamientos. Tienen que ver con la forma, con la simetría, con la distribución de carga, etcétera, etcétera. También sale de la experimentación. Ustedes habrán visto como estudiantes de ingeniería y futuros ingenieros han visto muchos ejemplos de experimentación
de estructura simple, ya sea una viga que se carga y se ve como deforma hasta que colapsa, o de algunos otros tipos de estructuras más complejas que se las pueden realizar una experimentación ya sea del tipo sísmica o una cuestión de viento con modelos para análisis. Y luego también en base a todo eso generalizar la estructura y decir, bueno, este es el modelo estructural propuesto. Esa estructura, que tiene que representar la estructura real, tiene que tener algunas características que correspondan a ese modelo, es decir, la resistencia, la capacidad de resistir todas las cargas actuantes durante la vida útil que va a tener esa estructura. La suficiente rigidez para que esa estructura no solamente aguante todas las cargas, sino que la deformación sea acorde al estado y eh, a las características que tenga esa estructura, ya sean funcionales, de estética, etcétera. Y algo muy importante que tiene que ver con la estabilidad, esa estructura tiene que ser estable. ¿No? Con respecto a eso, podríamos hablar de una estabilidad al vuelco, al asentamiento, a la rigidez de los nudos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entre otros factores, ¿no? Puede haber muchos factores con respecto a la estabilidad. El suelo es una condición importante a una estructura para su estabilidad. Y después tenemos, de acuerdo al modelo estructural, a la función para la que va a estar sometido, es decir, se diseña un edificio o una construcción para uso de un anfiteatro. Entonces, la funcionalidad que tiene el anfiteatro, los volúmenes que tiene que tener, los espacios internos, etcétera, hacen referencia a la funcionalidad, cómo es el movimiento de las personas, etcétera, etcétera. También el modelo estructural tiene que ser en base a la economía, es decir, proponer un modelo estructural que esté acorde a la parte económica, haciendo uso de los materiales en forma adecuada para lograr ese tipo de economía y también el modelo estructural que voy a proponer. Y lo concerniente también a la parte estética, que puede ser parte de la estructura que sirva de fachada o la forma que pueda tener una estructura o una construcción determinada, ya sea un edificio o lo que sea. Ahora se construyen muchas estructuras, muchas construcciones en donde lo estético es fundamental. ¿Mm? Donde los arquitectos pueden diseñar y la estructura se tiene que adecuar también a esa estética. ¿Mm? Eso con respecto al diseño estructural en forma general. ¿Mm? En forma ampliada ustedes ya pueden en los libros con detalle ver mucho más lo que yo les voy hablando. Cuando hablamos de queremos clasificar la estructura la podemos clasificar de diversas maneras, de muchas maneras. En los libros hay una clasificación con respecto a tal condición o con tal otra condición. O sea, van a haber muchas clasificaciones que pueden escapar a lo que es el apunte. Yo le planteo esta condición y también se pueden ver muchas otras más. ¿Mm? La clasificación según su dimensión. Estructuras unidimensionales, estructuras bidimensionales y estructuras tridimensionales. Como estructuras unidimensionales estamos hablando de estructuras simples, ya sean rectas o curvas o alguna forma en particular.
Rectas, vigas, columnas, barras, cables, etcétera, etcétera. Curvas, vigas, argos, cables, etcétera, etcétera, que puedan tomar esas condiciones en forma unidimensional, es decir, estructuras simples. Ya cuando hablamos de estructuras bidimensionales, bueno, ya no estamos, le estamos dando una condición más importante. En el caso de la estructura bidimensional hablamos de estructuras rectas y curvas. Como rectas ya estamos hablando de placas, losas, muro de contención, y como curvas, láminas y cáscaras, que también pueden entrar en estructuras tridimensionales también. Como estructuras tridimensionales, hablamos de estructuras sólidas o masivas, como por ejemplo las presas, y pueden haber otros tipos de estructuras que sean masivas, y de estructuras espaciales, reticulados, pórticos, de edificaciones, también pueden entrar las cáscaras, las láminas o otro tipo de estructuras que analicemos en una clasificación de lo que corresponde a la estructura de acuerdo a su dimensión. Nosotros vamos a apuntar a estructuras unidimensionales, bidimensionales y vamos a hacer referencia a tridimensional. Si bien hay muchos tipos de estructura desde el punto de vista del análisis estructural para estudiarlo, podemos clasificar en dos simples, de las cuales nosotros vamos a ver a lo largo del curso con muchos detalles. La estructura de barras o reticulada y la estructura de alma llena. ¿Qué características tienen una con respecto a la otra? La de barra o reticulada, ustedes ya un poco ya han visto lo que es un reticulado o una cabreada en estabilidad. ¿Qué características tiene? Las cargas externas están en los nudos, no en las barras aplicadas. Los nudos no transmiten momento y solamente se consideran esfuerzos axiales en barras, no transmisión de momento. Ese tipo de estructura. Y después la de alma llena, en donde ya sí las cargas externas pueden estar en nudos y en tramos. Los nudos pueden ser rígidos y transmitir momentos, y los tramos también. Y las cargas externas equilibran con los esfuerzos, corte, momentos, axiales, presentes todas las condiciones en una estructura. Y de ahí podemos hablar de otro tipo de estructuras también de acuerdo al análisis que podamos hacer en la estructura, alguna estructura en arco, que ya escapan un poquito a la materia, ya hay otro análisis estructural tren donde se ve en forma espacial lo que corresponde a cáscara y lámina o otros elementos espaciales. Dentro de la clasificación que ya hemos clasificado de acuerdo a las dimensiones, después al comportamiento, ahora con respecto a la parte de la estructura, la más simple o compleja, ¿cómo la clasificaríamos? Por la forma geométrica, puede ser algo simple o un reticulado. Tenemos una foto ahí de en la columna de energía eléctrica, que tiene una forma geométrica determinada. También por el sistema de carga, que puede variar el sistema de carga, y por la forma en que se apoya esa estructura. Algunos tipos que se ven en pantalla, que son muchos tipos de apoyo. Entonces, en ese tipo de estructuras podemos plantear estructuras de barra, algunos reticulados. Ahí podemos ver algunos modelos, como el comportamiento y dónde están actuando las barras y los apoyos y los distintos apoyos que puedan existir en estos tipos de estructuras reticuladas.
Y en las de alma llena también algunos pórticos con carga y apoyo en diversas disposiciones eh, que nosotros vamos a hacer uso para desarrollar a lo largo de la materia. Entonces, ya vemos también otro tipo de estructura más compleja, vigas continuas, vigas con pórticos, con cargas indirectas, ¿m? O algunos tipos de estructura un poquitito más compleja. Cargas que vamos a tener en la estructura del tipo concentradas y distribuidas. Dentro de las concentradas tenemos fuerzas y momentos, es decir, podemos tener una fuerza puntual, un grupo de fuerzas puntuales actuando, y momentos actuando tanto en apoyo o en algún tramo de valla. Y distribuida del tipo uniformes y no uniforme, a lo largo de toda la valla o parcialmente, en cualquier condición de apoyo. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, nada, profe, se entiende bien. Todo este tipo de carga nosotros vamos a hacer un análisis estático, no dinámico de el análisis estructural. Para el análisis dinámico ya hay que hacer otras consideraciones que escapan a lo que es el curso del análisis estructural planteado en la materia. Esas cargas, ¿cómo pueden ser? ¿De qué tipo? Según la permanencia, pueden ser vivas, es decir, del uso habitual en la estructura, gente que, o personas que caminan o que interactúan con la edificación en todo momento, subiendo una escalera, estando en un hall, estando en un anfiteatro, etcétera, etcétera. Vehículos, en el caso si fuese dinámico o estático, y equipamientos que también pueden ser parte de la estructura, que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Cargas muertas, en la que se refiere a lo que compone la estructura y las partes que componen el edificio, que son permanentes. Entonces se le llaman cargas muertas. Y después las accidentales y que se generan debido a efectos externos como el viento, el movimiento del suelo, presión de agua, etcétera, etcétera, que afectan también a la estructura. Todo esto es un poco un repaso de lo que ustedes ya han visto algo, como para entrar a lo que es de lleno el análisis estructural. Los apoyos. Si hablamos de apoyo y hablamos en dos dimensiones o en dos direcciones, es decir, en el plano, podemos decir el plano de la pantalla, definimos que es un apoyo, elemento cuya función es sujetar o fijar la estructura al suelo o cualquier superficie, impidiendo los desplazamientos independientes que se puedan presentar, o al menos restringir alguno de ellos, garantizando la estabilidad externa e interna. Entonces un apoyo nos permite vincular la estructura al suelo. Y hay distintos tipos de apoyo, en este caso apoyo en dos direcciones o en el plano. En el análisis del plano, por ejemplo el plano pizarrón, el plano pantalla, tenemos 3 grados de libertad actuantes. La traslación a lo largo del eje horizontal, a lo largo del eje vertical, eje X e Y, y la rotación a lo largo del eje que es perpendicular,
que corresponde al plano de la pantalla o del pizarrón que nosotros estamos analizando, ¿no? Es decir, el eje Z que sale del plano. Entonces, en base a eso tenemos apoyo, tenemos el apoyo articulado fijo, es decir, un apoyo eh, eh, doble, ¿m? En donde se impide el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical. No así la rotación se puede producir. Después tenemos otro tipo de apoyo, es el móvil, que solamente impide el desplazamiento en la dirección perpendicular al plano de apoyo. En este caso, vemos un apoyo móvil que tiene un par de rodillitos que permite el desplazamiento horizontal, pero no el vertical. El vertical está impedido. Permite el desplazamiento horizontal y el giro. La primera figura es una imagen más general de lo que es la estructura, y las dos de la derecha son la forma en que se dibuja la estructura en forma para el análisis, que es más simplista. Apoyo fijo, el de arriba, y el móvil, el de abajo. O en su forma más simplista, de la derecha, de la tercera columna. Y el que nos queda es el empotramiento, que impide tanto el desplazamiento horizontal, vertical y el momento dentro del plano en que estamos actuando. Y es lo que nos vincula la estructura con el suelo, o en donde se va a disponer la estructura. Aquí hay otro tipo de apoyo que nosotros vamos a ver dentro de la estructura, que son los apoyos del tipo elástico. Dice, se representan como muelles lineales con rigidez respecto al desplazamiento lineal, delta, que en el caso que estamos hablando, yo lo voy a marcar como 1, el muelle lineal o un resorte lineal, y los que son torsionales, que impiden la rotación. Estos tipos de apoyo elástico a veces se presentan en alguna estructura debido a la condición que presenta la estructura, que hay que tenerla en cuenta, que permiten un cierto desplazamiento o una cierta rotación de acuerdo al estado de carga a la que está actuando. Ahora, con más uso en las estructuras, se utilizan elementos que absorben el movimiento sísmico. Entonces aquí este tipo de elementos son los que se consideran dentro de esos tipos de estructuras. Y por supuesto hay otro más complejo, que nosotros lo vamos a analizar a lo largo del curso. Y después, en forma más general, en 3 dimensiones o en el espacio, estamos hablando de 6 grados de libertad, en el punto que consideramos, 3 desplazamientos, es decir, en la dirección de los ejes X y Z, y 3 rotaciones con respecto a cada uno de esos ejes. Podemos ver algunos tipos, hay un gráfico de cómo actúa ese tipo de apoyo que impide la rotación y los desplazamientos en las 3 direcciones, como un empotramiento, y una articulación con una rótula que impide la rotación en 2 direcciones y los desplazamientos en las direcciones, en las 3 direcciones. Entonces hemos hablado
apoyo simple, apoyo doble, empotramiento, tanto en el plano como en el espacio. Ahora vamos a hablar de el nudo, del tipo de nudo rígido. ¿Qué es el nudo rígido? Dice, el nudo rígido conserva el ángulo interno entre barras siempre. Es decir, si rota, por ejemplo, en uno tenemos dos barras que concurren al nudo, representado con un cuadradito, y hay 90 grados entre barras, y cuando rota por la deformación, las barras deforman, pero se mantienen los 90 grados entre las dos barras. Ese es un tipo de nudo rígido, que se presentan en muchos tipos de estructuras. Por ejemplo, en la figura de la derecha, estamos viendo de que esos nudos que están ahí representados en forma más real, dos perfiles tienen refuerzos en el apoyo que hacen de que ese nudo sea rígido. Si yo no le pongo refuerzo, el nudo no va a ser rígido. En el caso de abajo, tiene una cartela, aparte de todos los refuerzos que tiene el ala en la columna, que permite esa rigidez del nudo. La condición de rigidez del nudo. Es muy importante esa condición de mantener los 90 grados en los nudos. Si inicialmente está en 90, se mantiene en 90. Si inicialmente está en otro ángulo, ya sea 50, 70, 80 grados, al rotar se mantiene en el mismo ángulo. A eso se refiere que se mantiene el ángulo, no necesariamente estricto en 90. Pueden ser dos barras que concurren en otro ángulo. ¿Está claro? Sí, perfecto. Y el nudo articulado que permite un giro entre una barra y la otra. Si pueden observar, puede ser con una rótula, en el caso de la figura de la derecha, que yo le voy a llamar 2, o en el caso 1, donde no hay un refuerzo real, entonces solamente el alma es la que vincula a la estructura, las alas no están vinculadas a la columna, es decir, vemos un dispositivo, en este caso de fijación, un ángulo que puede ser con perno, o en otros casos soldado, pero en las alas no hay nada. Entonces, más bien va a rotar eso, va a permitir rotar y cambiar el ángulo inicial. Se va a deformar ese ángulo y de vinculación y no va a funcionar como un nudo rígido, estrictamente como se lo quiere dar, sino que va a tener una rigidez parcial, va a permitir la rotación. ¿Qué cosa es importante en el nudo articulado? Que el momento flector es nulo, es decir, no se transmite el momento en el nudo articulado. ¿Está claro? Sí, Inge. Aquí ya empezamos a analizar con más detalle a lo que nosotros queremos llegar. El análisis de la estructura. Cuando una estructura tiene una estabilidad, cuando está determinada, cuando está indeterminada, y cuando es estable, cuando es inestable. Es importante conocer eso en la estructura para poder analizarlo. Primero hablamos de una estabilidad interna. Dice, internamente estable o rígida. Internamente inestable o no rígida.
¿Qué pasa en el primer caso? Si mantiene su forma y sigue siendo un cuerpo rígido cuando se separan los apoyos. Es decir, yo diseño una estructura y la levanto y se mantiene su forma. Entonces la estructura es rígida internamente. Es decir, al levantarla o moverla de los apoyos, mantiene la forma. Internamente inestable o no rígida. Si no puede conservar su forma y puede sufrir grandes desplazamientos bajo pequeñas perturbaciones cuando no está apoyada externamente. Yo calculo que la mayoría ha hecho un castillito de naipe. ¿Es así o no? ¿Saben lo que es eso? Sí, profe. Bueno, entonces el castillito se va formando con triangulitos de naipe y se van poniendo naipe encima. Si yo la quiero levantar esa estructura, ¿se va a mantener la forma? No. 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 Entonces es inestable internamente. Si bien puede mantenerse mientras está apoyada, si la quiero levantar, inmediatamente por su inestabilidad cambia su forma. Y en este caso, en extremo, desaparece por completo esa estructura que estamos planteando. En otro va a ser cambio, pueden ser menores, pero existen esos cambios. Entonces esa es la estabilidad interna de una estructura. ¿Se entiende? Sí, pero Sí, profe. Es importante que la estructura esté estable internamente para que la podamos analizar. Entonces, vamos a ver cómo logramos todas esas condiciones. Una vez que nosotros sabemos que una estructura es estable internamente, podemos analizar cómo está constituida externamente, es decir, cómo está determinada estáticamente, externamente. Si ya sabemos que internamente es estable, veamos la forma externa, es decir, con respecto a los apoyos. Dice, una estructura se considera que es estáticamente determinada externamente si se puede determinar todas las reacciones de su apoyo al resolver las ecuaciones de equilibrio. Caso contrario, se dice que es una estructura estáticamente indeterminada externamente. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me podría decir? Propongamos una viga cualquiera. Le pongo cualquier carga. Una viga de cualquier material, de cualquier longitud. Puede ser una viga de madera. Esa estructura, si yo la saco de los apoyos, una viga de madera, y la separo de los apoyos, ¿es internamente estable? ¿Sí? Sí, Sí. Sí, Sí, no cambia su forma, se mantiene su forma, la estructura es una estructura simple. Ahora la apoyo, y la apoyo con un apoyo doble y uno simple. ¿Por qué hago ese tipo de apoyo? Que es el más simple de todos los apoyos en una viga. ¿Por qué no pongo un solo apoyo? Supongamos que el apoyo en el extremo izquierdo se llama 1, perdón, no me sale bien el numerito, ya lo voy a borrar, y 2. Lo elimino al 2. ¿Qué va a pasar con esa viga? ¿Está estable? no. No. no, Necesito del apoyo 2. ¿Sí? Ah, ¿Por qué? ¿Es si no va a arbitrario girar en eso? uno, ¿Ah? gira Va a en uno. girar en 1. tiro ¿Qué en uno, claro. condiciones tengo que cumplir para que eso sea eh, estable externamente?
que la Tengo que sumatoria de restringir. fuerza horizontal, vertical y los momentos tienen que ser cero. Exactamente. Entonces, si yo cumplo eso mínimamente, la estructura es una estructura del tipo que nosotros conocemos isostática. Y está estable externamente. Y la puedo determinar a las reacciones. Entonces, es una estructura estáticamente determinada externamente. ¿Mm? ¿Por qué? Con Eso las sería una condiciones condición necesaria, pero no suficiente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea isostática. Porque también tenemos que distribuir los vínculos de forma correcta. Claro, por supuesto. Si yo al vínculo 2 lo pongo, lo hago girar 90 grados, por más que tenga los vínculos, no está en condición, porque va a girar lo mismo igual como recién decía. ¿Se entiende? Exacto. Gracias. Sí, Eso es a lo que profe. usted se refiere. Bueno, en las condiciones normales, como en esta viga, decimos que para que esté en condiciones tiene que cumplir las condiciones de la estática, es decir, sumatoria de fuerzas horizontales, verticales de momento igual a cero, y que cumpla esas condiciones también de cómo tienen que estar dispuestos los apoyos. ¿Mm? Entonces decimos que la estructura está determinada estáticamente en forma externa, es decir, puedo conocer las reacciones con las ecuaciones de la estática. ¿Qué pasa ahora si yo a esa estructura le hago esto? Es hiperestática. Está indeterminada estáticamente, Ah, eternamente, porque con las tres ecuaciones no puedo determinar todas las reacciones. claro. Eso es lo que estamos viendo. Si decimos que tiene que cumplir tres condiciones, entonces hablamos de reacciones que hay. Reacción horizontal, reacción vertical y un momento aplicado. ¿Mm? Entonces tiene R reacciones. ¿Mm? Si tiene menos de 3 reacciones, es hipostática, se comporta como un mecanismo, es decir, a la estructura de la viga de arriba le saco el apoyo simple, y es un mecanismo de hipostática, le faltan condiciones. Si ahora la dejo como está la de arriba, la estructura es isostática, estamos en el segundo caso, entonces está determinada eternamente por las condiciones de la estática, sumatoria de fuerzas verticales y horizontales, y de momento puedo determinar todas las reacciones y en base a eso graficar los diagramas de momento, corte y normal si existe eso. Y si ya se comporta como la estructura que hemos dibujado abajo, ya la estructura es estáticamente indeterminada externamente. Y decimos que es una estructura hiperestática. Nosotros vamos a analizar ese tipo de estructura. Sobre todo, las isostáticas ya lo han visto en estabilidad 1. Entonces, para nosotros eso es como la suma. Ya la tenemos que conocer de memoria. De hecho, que el ingeniero Bermejo ya le va a dar un trabajo práctico para que ablande la mano y la cabeza con respecto a los diagramas de momento, corte y normales, y puedan avanzar sobre el tercer caso, que es el que nos interesa a nosotros en el diseño y el análisis estructural. La estructura hiperestática, de las cuales vamos a estudiar muchos métodos para resolver y vamos a ver qué ventajas y desventajas tienen un método con respecto al otro. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Qué ventaja tiene una estructura hiperestática, es decir, indeterminada externamente? El ahorro de material. Momentos menores permiten materiales de dimensiones más pequeñas. En realidad, bueno, no sería el material, sino las secciones más pequeñas y menos material
en la estructura. Mayor factor de seguridad. Permite una redistribución de los esfuerzos cuando una parte de la estructura es sobreesforzada. Mayor rigidez y menores deflexiones. Son más rígidas y sus deflexiones son menores y más estables debido a su continuidad. Y estructura más arquitectónica, que tiene mejor condición estética. Si hablamos en cada una de ellas, dice, momentos menores permiten secciones más pequeñas, entonces ahorro de material. Nosotros hemos visto una viga simplemente apoyada, perdón, no me sale tan recto. Simplemente apoyada, y si la hacemos empotrada, ya cambian las condiciones de momento. En el primer caso, ¿cómo sería el momento? Si tuviese una carga distribuida, cualquiera. La ecuación, profe, Q por L cuadrado No, sobre 8. no la ecuación, sino cómo es la forma del diagrama. Una parábola. La Una parábola. parábola. Ah, Una parábola. ¿Mm? Y en el caso de la derecha, si hay un empotramiento, los momentos son negativos arriba. Y después se forma la parábola. ah. Y en este es una parábola. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? El momento máximo. El momento máximo en el tramo es mucho mayor en el caso izquierdo que en el derecho. En el derecho hay mayor distribución. El momento es menor y una estructura hiperestática, hay un ahorro de material y de sección. El factor de seguridad es mayor si falla un vínculo, mantiene la condición de hiperestático. En el caso izquierdo, si falla un vínculo, y bueno, la estructura puede colapsar. Mayor rigidez, al tener más condición hiperestática se hace más rígida la estructura, por eso el diagrama de momento cambia por la rigidez que tiene. Y la deflexión es mucho mejor, es decir, la elástica de la viga de la izquierda es mucho mayor que la elástica de la viga de la derecha. Y la forma estética tiene que ver con la estructura y a la que va a estar sometida en la construcción, es decir, para qué está diseñada. La forma que tiene estética. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué desventaja tiene una estructura hiperestática? Asentamiento de los apoyos. Las condiciones de cimentación pueden causar cambios notables en los momentos. Aparición de otros esfuerzos. Los cambios de temperatura, fabricación, etcétera, pueden causar grandes cambios en los esfuerzos de la estructura. Dificultad de análisis y diseño. Es necesario un tridimensionado para determinar los esfuerzos en la estructura. Inversión de esfuerzos. Bueno, el asentamiento de apoyo tiene que ver con la condición hiperestática. Si yo tengo una viga simplemente apoyada y uno de los apoyos asienta un poquitito, no va a cambiar la condición de la viga. La viga va a tener el mismo momento, nada más que va a estar en otra posición. Pero si está empotrada y asienta en una viga continua, ese asentamiento va a cambiar las condiciones del apoyo. Una viga continua, empotrada y apoyada. Si ese apoyo cede, la viga va a sufrir una flexión adicional. Y eso va a generar momentos adicionales
esfuerzos adicionales, cortes adicionales y seguramente tal vez esfuerzos axiales adicionales. Y después también dice inversión de esfuerzo. Fíjense en el dibujo de arriba, ¿se lo ve? De las dos vigas. Sí. ¿Qué ha pasado en el momento de la izquierda de la viga simplemente apoyada? El momento está hacia abajo. Decimos que tiene tracción por abajo la viga solamente. Y por convención decimos ese momento es positivo. Y en el de la derecha hay tracciones por abajo y por arriba. Hay momentos por abajo y por arriba. Si por abajo decimos por convención es positivo, por arriba es negativo, hemos tenido una inversión de momento debido a la condición hiperestática. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y dificultad en el análisis y diseño de la estructura, ¿por qué? Porque las condiciones hiperestáticas encuentran dificultad al encontrar todas las reacciones que hay en exceso. Entonces, el análisis, el diseño hace que de esa estructura sea más laborioso para resolverlo y va a depender del grado de indeterminación estática que tenga esa estructura. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, n grados. ¿Cuáles son las condiciones que nos ayudan a nosotros? El uso de software. El SAP 2000 tienen un STAT Pro, tienen RAM, tienen, y así podemos nombrar mucho. Nosotros a lo largo del curso vamos a ver el SAP desde cero. Yo le voy a dedicar una clase al SAP desde cero, a hacer estructuras desde cero, a poner articulaciones, a poner resortes, a poner carga, desde cero. Entonces es necesario que todos los alumnos tengan una computadora o se agrupen en la casa de alguno con una computadora y me puedan seguir. Para poder analizar el software, el SAP. Eso Profe. ya dije. Profe, esa Sí, clase, ¿usted no va a avisar con tiempo? sí, con tiempo. Le voy a decir, por ejemplo, para dentro de 2 clases vamos a ver SAP desde cero. Entonces, cuando comencemos ya tienen que tener la computadora con el SAP instalado. A mí me interesa un SAP versión 14 en adelante. La versión 14 funciona en cualquier computadora. Es suficiente para que nosotros trabajemos con las estructuras que se van a plantear a lo largo del curso y de los trabajos prácticos. Profe, ¿cómo se escribe SAP? O sea, con S, Z, SAP, ¿cómo? SAP. SAP 2000. Listo. Gracias. En su versión 14, ahora está en la versión 22, creo, que acorde al año que estamos viendo, si el que lo tenga y lo pueda usar, también lo puede usar. Cambian algunas ubicaciones de algunos comandos, pero sí se los puede encontrar. ¿Mm? Bien, y por último, para analizar una estructura, vamos a tener en cuenta 3 condiciones importantes. El equilibrio, es decir, las ecuaciones de la estática, sumatoria de fuerzas horizontales, verticales y momento igual a 0. Las ecuaciones de compatibilidad, es decir, las condiciones que nos permiten que una estructura se deforme en forma compatible y acorde a las cargas y a las condiciones que tenga la estructura. Y la rigidez del material, que es una condición importante, que es una propiedad que tiene que ver con el material y relacionado con los esfuerzos, ya sea axiales, flectores, de corte o torsión. Entonces, vamos a hablar de rigidez axial, rigidez flexional, rigidez de corte,
rigidez de torsión. Y hacen referencia a desplazamientos y rotaciones de acuerdo a lo que analicemos. Todo eso vamos a ir viendo a lo largo del curso. Entonces, resumiendo, hemos visto qué es una estructura, las partes que las componen, qué es el diseño y el análisis estructural, cómo son las condiciones en las que la vamos a encontrar a la estructura, y a lo que nosotros nos vamos a apuntar directamente a las estructuras hiperestáticas, al análisis hiperestático. En el chat puse la contraseña para la asistencia. La próxima clase para el jueves en la parte teórica y los miércoles de la parte práctica. En la parte teórica vamos a comenzar a las 19 horas el próximo jueves y vamos a comenzar a ver las condiciones de hiperestaticidad o la indeterminación estática interna y externamente, y la manera en que vamos a poder determinar qué grado tiene de indeterminación estática una estructura. Vamos a hacer dos tipos de metodología. El ingeniero Bermejo le va a enseñar otra también, como para que tengan una tercera, y eso va a ser correspondiente a la clase siguiente. Y en la próxima, ya vamos a comenzar con los conceptos fundamentales que nos van a servir para el desarrollo de toda la metodología de resolución de estructuras hiperestáticas y también isostáticas, por supuesto, que se puedan presentar. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Sí, ingeniero, usted me podría anotar, digamos, por su cuenta, porque yo todavía no tengo acceso para la asistencia. Sí, me ponen el grupo de análisis estructural, su nombre y apellido. Yo lo voy a poner en la cuenta y lo voy a habilitar en el aula virtual. Bien, Yo le vuelvo a repetir, en la clase anterior lo dije. En el aula virtual los puedo poner a todos los que pertenezcan al curso, y los que puedan estar de oyente también lo pueden hacer. Pero es importante que estén en la lista del sistema académico, porque ahí se vuelcan las notas, y el que no esté por alguna condición, ya sea de equivalencia o de que le falta alguna materia, lo tienen que tratar de resolver durante el año para que no pierdan todo lo que puedan cursar durante el año. ¿Está claro? sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo no asistí a la primera clase, no sé si este año toma parciales, se habló de eso, la primera clase. Sí, ya han cambiado las condiciones. El primer cuatrimestre va a ser clases virtuales. ¿Mm? Como por ejemplo ahora, en la